ustedes saben que para su metabolismo, para su síntesis y demás, siempre se necesita de enzimas. En este caso, para la síntesis tanto de noradrenalina, adrenalina y dopamina, de la misma manera necesito enzimas, ¿sí? En este caso vamos a ver las funciones como tal específicas de los receptores alfa-1. ¿Cuál es la función y dónde se ubican? Alfa-1, de los receptores alfa-1. ¿Dónde se ubican? Las funciones de alfa-1 van a ser la vasoconstricción. Vasoconstricción. Por tanto, están localizados en músculo liso, ¿no? En cambio, alfa-2 se encarga de ya tiene que ver también con la función cardíaca, pero de alguna manera también está involucrado en el feedback negativo de ¿sí? Alfa-2. Entonces, inhibición de la liberación de neurotransmisores. Vamos. Receptores beta, que se vuelven a dividir en beta-1 y beta-2, ¿verdad? ¿Cuál es la función específica de estos receptores? Frecuencia cardíaca, aumentar. Incrementar las propiedades del corazón como el inotropismo, el cronotropismo, ¿no? Entonces, frente a receptores beta-1. En cambio, los receptores beta-2, ¿dónde se encuentran? Relajación pulmonar. El músculo liso a nivel bronquial, ¿sabes? Nivel respiratorio, que van a provocar broncodilatación. Entonces, hay como un pequeño resumen donde nos explica la contracción del músculo cardíaco, específicamente por los receptores beta-1, la relajación del músculo liso por los receptores beta-2, la glucogenólisis por los receptores beta-2 y el control, en este caso, miren, la termogénesis por los receptores beta-3, que ¿dónde están ubicados? Los receptores beta-3 en el tejido adiposo. Entonces, vamos a ver que las funciones de los receptores, vean ustedes la tablita. Esta tabla es de Goodman y Gilman y es de una manera sintetizada que se quiere cerrar eso. Nadie se puede cerrar de este lado, pero vuelve a aparecer igual. Perdón, ¿ya? Entonces, vean ustedes a nivel ocular, por ejemplo, lo que va a provocar es la contracción del músculo ocular, lo que va a provocar la midriasis, ¿no? ¿Por qué receptores? Por los receptores alfa-1, ¿no? ¿Qué más? Vamos. Por el músculo ciliar, en este caso la relajación para la visión distante, a través de los receptores beta-2, ¿no? Glándulas lacrimales, secreción por los receptores alfa. Pero se acuerdan que la secreción de glándulas lacrimales estaba también dada y controlada por los receptores muscarínicos, ¿sí? Entonces ustedes ven, se contrarregula, ¿ya? Vamos, corazón netamente beta-1, ¿ya? Beta-1. ¿Por qué hago este énfasis, Gustavo? Específicamente para que podamos memorizar el nombre de los fármacos, ¿sí? Porque tenemos un gran grupo que es selectivo beta-1, ¿ver? Hay otro grupo que es no selectivo, ¿verdad? Entonces, hacemos énfasis en esta parte inicial precisamente para eso, ¿sí? Vamos adelante. Si yo digo que los receptores beta-1 se encuentran en mayor número a nivel cardíaco, los receptores alfa-1 se encuentran más que todo en músculo liso. Por tanto, ¿en qué parte yo puedo llegar a encontrarlos? Aparte de vasos, como ustedes pueden ver, podemos encontrarlos en piel y mucosas, músculo de la fibra estriada, en nivel cerebral también, pulmonar, vísceras abdominales, glándulas salivales y renales, ¿no? También está encargado de la contracción del músculo del dusor, ¿no? Del esfínter, en cambio que los receptores beta-1 de la relajación, ¿vale? Vamos, a nivel pulmonar, de la misma manera, receptores beta-2, ¿ya? A nivel de las glándulas bronquiales, alfa-1 y beta-2. A nivel gastrointestinal, específicamente hablando, ¿quién se encarga de la motilidad? Son los receptores muscarínicos, pero también, miren, la disminución, en este caso por lo común, por los receptores alfa-1, alfa-2, incluso beta-1 y beta-2. Pero la contracción, que es lo más común, por los receptores alfa-1. Entonces, todo lo que tiene que ver con alfa-1 es contracción, ¿sí? Contracción, ¿ya? Contracción, vasoconstricción. Pasamos. Acá podemos ver un ejemplo claro que la secreción en este caso va a ser inhibida por los receptores alfa-2, ¿sí? Entonces
simpático de las catecolaminas, ¿sí? Si voy a hablar del grupo, en este caso, simpático-miméticos, necesito conocer la clasificación. Estoy segura que han visto el video de David Barr, ¿ya? Esta es la imagen que he podido sacar a manera de un resumen general. Y es lo que quiero hacer énfasis en qué fármacos nos vamos a analizar, ¿sí? Vamos a hacer hincapié. No solamente memorizar lo que les conviene para el examen, sino para su vida, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer un resumen de la anterior clase. Habíamos visto pacientes con intoxicación por órganos corporales. ¿Cuáles eran los síntomas? Desde las miosis, fibras, puntiformes. ¿Qué más? Salivación, broncorrea. ¿No ve qué más? Puede haber espasmos, puede haber incluso convulsiones progresivamente. Al principio la presión arterial, ¿cómo va a estar? Normal, pero posteriormente va descendiendo y al mismo corazón va a haber, al mismo tiempo va a haber taquicardia, pero luego va a haber una bradicardia refleja, ¿no? Por exceso de. Entonces, en este grupo, eso es de parasimpáticos. ¿Cuál era el antídoto? Atropina. Entonces, el caso clínico de ayer era intoxicación por órgano fosforado y había que darle atropina, además del resto del manejo, ¿no ve? Si ustedes podían darle no sé, algún fármaco para el hígado, ya, podían ponerme algún hepatoprotector, no sé, algo, la hidratación, la transfusión y demás, estaba bien, ¿ya? Si no han puesto intoxicación por órgano fosforado, va a medio punto nada más, ¿sí? Entonces, vamos. Este día estamos haciendo énfasis en simpático y médicos. Por tanto, tengo que entender que la división y la clasificación va según a la estructura química, ¿sí? Entonces, vamos a entender que también van de acuerdo a dónde va a llegar a actuar este fármaco, ¿ya? Por tanto, se clasifican en dos grandes grupos. Unos que van a actuar de manera directa y otros que van a llegar a actuar de manera indirecta. Si vamos a hablar de los que tienen acción directa, se vuelven a dividir en dos grupos. Aquellos que son selectivos y aquellos que son no selectivos. Abre la puerta a tu compañera, por favor. ¿Ya? Entonces, dentro de los selectivos, o selectivos, se llaman selectivos porque actúan directamente frente al receptor específico, ¿sí? Estamos hablando, ya vayan por ahí. Estamos hablando netamente de los agonistas alfa, como representante principal la fenilefrin, ¿sí? Agonistas alfa 2, representante principal la clonidina. Si hablamos de los receptores, tanto en este caso agonistas beta 1, dobutamina. Muchachos, no quiero que en su examen de hito se confundan con dopamina. Diferente dobutamina que dopamina. La dobutamina actúa frente al receptor beta 1, es beta 1 selectivo de acción directa, dobutamina, ¿sí? En cambio, la dopamina, que es un dopaminérgico, actúa en qué receptores? Dopaminérgicos también, de 1, de 2, de 3, ¿no ven? Diferente el mecanismo de acción. Entonces, nosotros vamos a ver, dobutamina actúa frente a el receptor beta 1 de manera directa, ¿no? Es selectivo, ¿sí? Es una pregunta de examen. Yo puedo colocar uno de los siguientes, es beta 1 selectivo, puedo poner fenilefrina, puedo poner adrenalina, puedo poner noradrenalina y dobutamina. ¿Cuál es? Obviamente la dobutamina, ¿no? Es beta 1 selectivo, ¿ya? Pasamos. Dentro de los agonistas beta 2, voy a entender que estoy hablando agonistas beta 2, ¿qué me van a llegar a provocar? Broncodilatación. Por tanto, los voy a usar netamente para casos, cuadros respiratorios que tengan que ver con cuadros alérgicos, es decir, asma, ¿no? Asma y EPOC, pero más que todo asma, ¿sí? Asma. Entonces, en crisis asmática, primer fármaco de uso es salbutamol, ¿ya? ¿Cómo voy a usar? ¿Cómo voy a indicar al paciente? Dale. Primero tiene que
PAF le digo que haga? Lo recomendable es 2, pero hay personas que con uno ya les basta, no más de 2. Sí, por lo menos 2, ¿sí? Por lo menos 2, pero bien hechos, ¿ya? ¿Y puedo repetir o no puedo repetir ese mismo valor? No, durante un tiempo. No, ¿por qué? La verdad no sé eso. Ok, porque provoca taquicardia, refleja. Acuérdense que los receptores beta 2 también se encuentran en el corazón, ¿ok? Al igual que los receptores beta 1. Si yo voy a decir qué receptores es, en este caso, de alguna manera estimula las propiedades del corazón como el inotropismo y el cronotropismo, obviamente se va a favor de los receptores beta 1, siempre, ¿sí? Entonces, estamos indicando que los agonistas beta 2, representante principal, salbutamol, salmeterol y perbutalina. Todos estos fármacos, estos tres, salbutamol, salmeterol, perbutalina, vienen de manera inhalatoria, no vienen endovenosa, ¿sí? Ni en tabletas ni nada, netamente para inhalar, ¿sí? O por nebulizar, que es igual a inhalar, ¿ya? Pasamos al otro gran grupo de los fármacos de acción directa. Son aquellos que se llaman no selectivos, ¿sí? Son no selectivos porque actúan de indistinta manera en ambos. Puede ser agonistas alfa 1 o alfa 2, en este caso el representante principal, la oximetazolina. Agonistas beta 1 y beta 2, isoproterenol. Si hablamos de aquel no selectivo que actúa en los 4 receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, netamente se lleva la flor adrenalina, ¿sí? O también llamado como epinefrina, ¿sí? No van a confundir, es lo mismo, ¿sí? Adrenalina o epinefrina es igual, ¿ya? Noradrenalina con norepinefrina es igual lo mismo, ¿ya? Si estamos hablando de este fármaco, estamos diciendo que este va a llegar a actuar frente a los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. ¿Entendido? Entonces, no confundir, ojo, yo puedo poner uno de los siguientes fármacos, es no selectivo. No selectivo. Adrenalina, noradrenalina y dopamina son no selectivos, actúan de indistinta manera. La adrenalina actúa sobre los 4 receptores, la noradrenalina sobre 3 receptores. En cambio, la dopamina actúa frente a receptores dopaminérgicos, ¿sí? Específicamente dopaminérgicos, ¿ya? Ahora, vamos entendiendo. Por estructura química, estos se pueden dividir en 2 grandes grupos. Unos que son catecolaminas, que son sintetizados de manera natural en el cuerpo humano. ¿Dónde? ¿Dónde se sintetizan las catecolaminas? En la médula suprarrenal, pero específicamente glomerular, fascicular, reticular. Eso es para la cirugía, muchachos. Dale. Ya. Un repaso general para ustedes, ¿sí? Entonces, catecolaminas, en este caso, naturales, solo 3, no selectivos. Espero que se estén entendiendo de manera sencilla y resumida. Adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿sí? Adrenalina frente a 4 receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿no? Noradrenalina frente a 3, alfa 1, alfa 2 y beta 2, ¿ok? Y dopamina frente a los receptores dopaminérgicos. ¿Entendido? Entendido. Entonces, son catecolaminas. Ahora, el resto son no catecolaminas. Entonces, yo puedo preguntar, uno de los siguientes no es catecolamina. Puedo poner estos 3 y uno de estos, ¿no? Entonces, ¿cuál no es catecolamina? La oximetazolina. ¿Ven? Así va. Entonces, lo que ustedes tienen que memorizar, ¿cuáles son las catecolaminas? Lo más fácil y sencillo. Adrenalina, noradrenalina y dopamina. Listo. Para este grupo de fármacos, si estamos hablando de los agonistas simpático-miméticos, voy a hacer énfasis específicamente en estos 3, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando de las catecolaminas y de los no selectivos. Estamos hablando de los selectivos, hacemos énfasis en los agonistas
beta 2. ¿Sí? Beta 2. Entonces, ¿para qué casos yo voy a usar las catecolaminas? ¿En qué casos lo uso? ¿En qué casos indico, por ejemplo, adrenalina? Shock anafiláctico. ¿En qué casos más? El paro cardiorrespiratorio, fármaco de primera línea. ¿No? ¿Cómo voy a administrar? Puedo administrar vía intramuscular, endovenosa, incluso subcutánea, si así no amerita el caso, ¿verdad? Entonces, para emergencia siempre busco una vía parenteral. ¿Cómo indico? ¿Cómo es la dosis? .3 a 0.5 diluido en solución decimal, ¿ya? Entonces voy aplicando la adrenalina de acuerdo para ver a la respuesta de mi paciente. Si tengo un paciente con paro cardiorrespiratorio, tengo que pensar que estoy actuando frente a los receptores alfa. 1, ¿qué me va a provocar? ¿Qué provoca eso? Vasoconstricción, ¿no ve? Entonces eso va a aumentar la resistencia vascular periférica, ¿verdad? ¿Qué receptores más voy a llegar a actuar? ¿Frente a qué receptores con la adrenalina? Alfa 2, beta 1 y beta 2, que van a llegar a actuar más a nivel cardíaco. Entonces, ¿qué voy a incrementar? Las propiedades de esporazos, como inotropismo y cronotropismo. Entonces, estoy aumentando la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica, por tanto, aumento la presión arterial. ¿Sí? ¿Por qué la epidemiología de la población se colocan en vasos periféricos provoca demasiada vasoconstricción, no debe haber una necrosis? Por esa misma razón se provoca, se produce intervención. No se introduce de largo tiempo, porque los receptores no todo el tiempo están activos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a usar la adrenalina, solo es para uso de emergencia, no es de mantenimiento. Porque como bien dice Edgar, y no solamente se mantiene para vasos grandes, sino también en vasos chiquitos. Entonces, yo no puedo usar la adrenalina de mantenimiento. ¿Está entendido? No, jamás. Porque puedo provocar necrosis distal de miembros, ¿verdad? Pues no puedo usar de manera prolongada. ¿Qué fármaco puedo usar de manera prolongada? La noradrenalina. ¿Sí? La noradrenalina sí o sí tiene que ser por catéter venoso central. Les diré, en el hospital donde yo trabajo, son pacientes de escasos recursos, no tienen dinero, no hay catéter venoso central y lamentablemente muchas veces se llega a usar vía periférica, ¿sí? Con administración de bomba de infusión, ¿ya? Pero lo que sí o sí se debe hacer es dar la noradrenalina para uso continuo. Tampoco es definido, muchachos. Yo tengo que cambiar ya cuando estoy en una sala de terapia intensiva. Yo no puedo mantener al paciente más de 5 días con la noradrenalina. ¿Por qué? Los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 se terminan, se consumen, ya no funcionan. Entonces necesito cambiar a otro fármaco. ¿Cuál? La dopamina. ¿Sí? Dopamina. Dependiendo del cuadro clínico y crítico de mi paciente, yo voy a hacer la modificación. En primera instancia, para uso de emergencias, sí o sí es la adrenalina, sí o sí, pero no puedo mantener la dosis continua, solo hasta que salga del paro y ya. Luego, una vez que sale del paro, cambio mi fármaco. ¿A cuál? A noradrenalina, casi siempre, ¿sí? Pero tampoco es como que la noradrenalina la voy a mantener por 3, 4, 5 días. No, tengo que cambiar. Y mi paciente, si no ha salido del cuadro del shock, no puede mantener la presión arterial, sigue choqueado, dependiendo del cuadro clínico y clínico de mi paciente, tengo que cambiar. Y tiene que estar sí o sí con catéter venoso central. ¿Está entendido? Entendido. Entonces, muy buena acotación, ¿sí? No es de uso definido la adrenalina, ¿verdad? Que se queden como que, sí, para siempre el adrenalina. No. Solo es uso de emergencias, ¿ya? Pasamos entonces. Entonces, si estamos hablando de los no selectivos, como no selectivos, hablamos adrenalina, noradrenalina y dopamina. Si estamos hablando de aquellos que son selectivos, nos vamos directamente a los agonistas, tanto beta 1, dobutamina, y beta 2, salbutamol, salmeterol y terbutalina. El resto de fármacos, muchachos, al día de hoy no se los usa con frecuencia, ¿sí?
¿sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones específicas de este grupo de fármacos? Bien lo han dicho ya. Primer uso de la adrenalina es shock anafiláctico, ¿sí? ¿Qué más? ¿En qué casos más puedo llegar a usar? En paro cardiorrespiratorio, en broncoespasmo secundario a algún tipo de alergia abrupta que me ha hecho mi paciente, ¿sí? Vamos, en bradicardia y en shock. ¿Qué más? Noradrenalina, shock. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca? Congestiva. Jamás voy a usar noradrenalina en, por ejemplo, insuficiencia cardíaca coronaria o isquémica. Nunca. Porque voy a provocar mayor vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, sí o sí necesito usar, en este caso, la noradrenalina en casos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cómo yo voy a saber que es congestiva? Mi paciente empieza a aumentar de volumen en miembros superiores, incluso entra en anasardia, ¿verdad? Entonces, ahí yo uso la adrenalina. Dopamina en casos de falla renal. ¿Por qué? La dopamina, mediante qué receptores actúa a nivel renal. Sí, pero ¿qué receptores específicos? Dopamina. De 1 y de 3, ¿sí? De 1 y de 3. Entonces, si yo entiendo, de uno de los tres, yo entiendo la dopamina me ayuda a disminuir, en este caso, el daño renal, ¿sí? ¿Qué más? En este caso también va a tener una actuación a nivel vasoconstrictor, por tanto me va a provocar incremento de la presión arterial, ¿sí? Bradicardia también, la dobutamina también en insuficiencia cardíaca congestiva. Si ustedes ven todas las indicaciones y hacemos un resumen como tal y entendemos la fisiopatología de mi paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, estoy provocando la vasoconstricción por los receptores alfa-1, pero al mismo tiempo estoy aumentando las propiedades del corazón de mi paciente. Entonces, incremento el inotropismo y el pronotropismo de mi paciente. Por tanto, este grupo de fármacos netamente es para uso en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Tanto dopamina como noradrenalina. En cambio, adrenalina solo para shock anafiláctico, ¿sí? Shock anafiláctico y paro cardiorrespiratorio. Pasamos. Si hablamos de los beta-2 agonistas, por ejemplo, ¿cómo sé yo que un paciente está en crisis asmática? ¿Cuál es la clínica de un paciente con crisis asmática? Va a tener disnea, ¿qué más? Ya va a haber hiperventilación, la saturación, ¿cómo va a estar? Disminuida, ya, ¿qué más? A nivel pulmonar, ¿cómo voy a auscultar? Ya ausculto. Sibilancias, ¿no? Sibilancias. Entonces, en ese momento, ¿cuál es el fármaco de indicación que acabamos de mencionar? Salbutamol. ¿Pero solo uso salbutamol? No, necesito usar un corticoide más allá. ¿Sí? ¿Qué corticoide de preferencia? Uno de acción corta como la hidrocortisona. ¿Ya? Hidrocortisona de 100 miligramos endovenoso más el salbutamol, ¿ya? De inhalación. Entonces, entendiendo esto, yo puedo llegar a controlar la crisis asmática de mi paciente, porque sé que el salbutamol va a provocar mayor broncodilatación. Y la hidrocortisona va a ir a frenar la parte inflamatoria de mi paciente. ¿Entendido? Entendido. Entonces, pasamos. Salmeterol, ojo, igual es lo mismo. Si estamos hablando del salbutamol para casos de emergencia, no puedo mantener a mi paciente para siempre con el salbutamol. Tengo que rotar a uno de acción intermedia o prolongada. Y ahí está la terbutalina o el salmeterol, ¿sí? Salmeterol. Entonces, entiendo yo que el salmeterol también actúa frente al receptor beta-2, pero este tiene un tiempo de acción más prolongada y no tiene efecto sobre el corazón. Es decir, no me va a provocar la taquicardia refleja que me va a provocar el salbutamol. ¿Entendido? El salmeterol es para uso prolongado, ¿sí? La terbutalina también. ¿Está entendido? Entendido. Entonces pasamos. Ritodrina para pacientes, en este caso con cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria, como
útero libre. ¿Qué más? Clonidina como antihipertensivo. A ver, muchachos, ustedes ya han llevado fisiopatología, en este caso cardiovascular, ya han llevado hipertensión arterial, ¿no? ¿Todavía no? ¿Cuándo van a llevar? Bueno, entonces les adelanto. El tratamiento de un paciente con hipertensión arterial va de la siguiente manera. Actualmente, según las guías publicadas, se sigue manteniendo IECAS y ARAS como fármacos de primera línea asociados a antagonistas del calcio, más otro grupo de fármacos que vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, yo quiero mencionar esta parte de la clonidina, que nos dice aquí como antihipertensivo. Actualmente ya no se lo usa, ¿sí? Porque presenta mayores efectos adversos. Entonces, sí lo vamos a tener en conocimiento ahí como sí es un antihipertensivo, pero no es netamente de primera, ni segunda, ni tercera, ¿sí? La clonidina, solo para conocimiento de ustedes, sí como antihipertensivo, ¿ya? Entonces, ¿está claro hasta ahí? Sí, ¿verdad? La mayoría de estos fármacos, tienen un tipo de acción directa, pero hay otro grupo de fármacos y de sustancias que tienen acción indirecta y se vuelven a clasificar de acuerdo al mecanismo de acción que estos tienen, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que van a provocar la liberación de estas sustancias, las anfetaminas. Segundo grupo, inhibidor de la monoaminoxidasa, la cefirina, que se usa para tratamiento ¿de qué? Cefirina. La anterior vez hemos dicho había un fármaco que tenía parte en el tratamiento del Alzheimer o el Parkinson. ¿Cuál era? Ya, ¿era para Alzheimer o Parkinson? Alzheimer. Entonces este es para Parkinson, ¿sí? Cefirina, Parkinson. ¿Qué más? Inhibidores de la COM, ¿no? Igual, de la misma manera en TACA, ¿sí? Ambos involucrados en el tratamiento del Parkinson, ¿ya? Inhibición de la captación, y esta sustancia es en la que vamos a hacer énfasis, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan de la cocaína, que activa todos los receptores beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos, vamos a entender los efectos adversos que va a llegar a tener esta persona si uso continuamente estos fármacos. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo va la intoxicación por cocaína en una persona que consume esta sustancia? A nivel ocular, ¿qué va a haber? Midriasis. Pónganse a pensar. En un paciente por intoxicación por órgano fosforado, ¿cómo están las pupilas? Puntiformes, mióticas. En un paciente que está, de alguna manera, ha consumido esta sustancia, las pupilas van a estar midriasis, ¿verdad? Ok, pasamos. Es en este fármaco, en esta sustancia que vamos a hacer hincapié, ¿sí? Para recordarnos de los efectos adversos, ¿ya? Vamos. Efectos adversos. Como tal, vemos midriasis, ¿no? Como va a haber una exacerbación a nivel de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, voy a poder tener incluso arritmias, ¿sí? Arritmias. Agitación, angina, porque el paciente siente dolor, tiene dolor, puede llegar a tener dolor, la taquicardia, palpitaciones, hipertensión arterial, sudoración, toda la exacerbación del uso de estos receptores son los efectos adversos. ¿Me dejo entender? Si hablo de simpático mecánico, estoy hablando de un paciente drogado con cocaína. ¿Entendido? Midriático. ¿Lo ven? Entonces, vamos. ¿Qué más? A nivel neurológico, estas personas pueden llegar a tener insomnio. ¿Qué más? Todo lo que dice ahí. Ansiedad. ¿Qué más? Cefalea, pánico, alucinaciones, incluso una hemorragia intracraneal. ¿Qué más? Hipertermia y hiperglucemia. Si yo voy a entender que es la exacerbación de todos los receptores, estoy hablando de que mi paciente está posiblemente drogado, está consumiendo cocaína si tengo midriasis, ¿no? Obviamente tengo que saber el antecedente. ¿Qué cosas más puede llegar a provocar la cocaína? El aumento de la frecuencia. A nivel facial.
puede perforarse el tabique nasal por consumo prolongado y crónico de cocaína. ¿Está entendido? Entendido. Ya, entonces vamos a ir con los efectos adversos. Contraindicaciones. Shock hipovolémico, obviamente. No voy a estar dando, por ejemplo, en un paciente de primera instancia, ya denle adrenalina en un paciente fracturado, que está perdiendo ahí, fractura expuesta de fémur, cadera, por un choque automovilístico, digamos. No voy a dar de primera instancia, nunca jamás adrenalina. Tampoco voy a estar dando adrenalina. ¿Qué tengo que hacer en el shock hipovolémico? Si sé que está perdiendo volumen, reponer líquidos y además transfusión. Sí o sí tengo que transfundir a ese paciente. No puedo reponer con otra cosa, muchachos. ¿Sí? Ese paciente va a recuperar la presión arterial y demás porque tú estás reponiendo lo que está perdiendo. ¿Se entiende? No puedo llegar a actuar con otro grupo de fármacos. Si voy a darle adrenalina, ¿qué va a pasar? Voy a provocar necrosis, voy a provocar vasoconstricción directa de esa arteria. Ya no me va a servir ese miembro. ¿Me dejo entender? Entonces, cuidado. Totalmente contraindicado el de shock y hipovolemia. Hace un rato les dije igual, no está indicado en insuficiencia cardíaca isquémica, insuficiencia coronaria, arritmias cardíacas, alergia al sulfito, glaucoma de ángulo cerrado. Está contraindicado. ¿En cuál puedo dar? En el de abierto. ¿Ve? Extravasación, hipertensión arterial, hipertiroidismo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los síntomas del paciente con hipertiroidismo? Casi lo mismo, es hipertensión, taquicardia, sudoración, ¿no? Tiene la discinesia y demás, temblor distal y todo eso. Entonces, no puedo tampoco dar en este tipo de pacientes. Entonces, ustedes se dan cuenta, el antecedente del paciente es importante, ¿sí? Saber si es hipertiroidea, no es hipertiroidea. Ahora, ¿cuál fármaco puedo llegar a usar en este grupo de pacientes? Dependiendo de la clínica, ¿sí? Puedo usar aquellos que me van a ayudar a sintetizar el óxido nítrico, por ejemplo, para yo querer bajar la presión de mi paciente. ¿Entendido? O directamente los antihipertensivos, ¿no? Entonces voy viendo la manera. Farmacología de ese tipo, no somos dioses. Netamente o estimulamos o inhibimos y controlamos eso, nada más, ¿sí? No creamos función. Entonces, también está contraindicado en la diabetes. ¿Por qué? Glucogenólisis que produce, ¿verdad? ¿A través de qué receptores? Beta 3, ¿no ve? Beta 3 y beta 2. Entonces, hasta ahí espero que esté claro. Y obviamente este grupo de fármacos jamás de los jamás está embarazada. Ok, hacemos énfasis en los no selectivos. Catecolaminas, en este caso como vasoactivos, adrenalina, ¿sí? El efecto va a disminuir con este grupo de fármacos, pero va a incrementar con los anestésicos locales, ¿sí? Como ser, como cuál, con la lidocaína, ¿sí? Vamos más adelante. Este grupo, en este caso la adrenalina, se usa netamente, ya hemos hablado una y otra vez, estoy repitiendo, muchachos, espero que no se confundan con la atropina. Usualmente en el examen de hito siempre se equivocan. Dobutamina con dopamina y adrenalina con atropina. No sé por qué, pero se equivocan, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Pasamos. Crisis, en este caso anafiláctica, voy a dar adrenalina. Paro cardiorrespiratorio también. En casos de bradicardia también. Hemorragias, en este caso, digestivas, ¿no? Puedo usar adrenalina. Broncoespasmo también, ¿sí? Por nebulización. Algo importante que mencionar: shock hipovolémico, arritmia cardíaca, que no sea en este caso fibrilación ventricular y de ángulo cerrado, hipertiroidismo, hemos dicho que están totalmente contraindicados. No, ¿sí? No tenemos. Otro, no selectivos, noradrenalina y dopamina. De la misma manera este grupo de fármacos, pero a favor de la dopamina debo decir que sí lo usamos en pacientes con falla renal, ¿sí? Falla renal y también hipertensos, ¿no? Tenemos pacientes con hipertensión y al
volvemos a hacer énfasis a eso, ¿no? Yo puedo poner, escriba 3 contraindicaciones, ¿no? Para el uso de beta 2, beta 1 no selectivos, ¿no? Contraindicación, ¿no? O simpático, contraindicaciones, ¿ya? Cuidado se estén equivocando. Pasamos, aquellos que son selectivos. Dobutamina específicamente agonista, beta 1. Entonces yo voy a llegar a usar este grupo de fármaco en qué tipo de pacientes. Dobutamina, Shock cardiogénico y shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Dobutamina. Selectivo beta 1, ¿ya? Pasamos a los selectivos beta 2. Acción corta, el salbutamol, terbutalina, pero acción prolongada más que todo el salmeterol, ¿sí? Les decía hace un rato, salmeterol, sí o sí tengo que pasar a salmeterol, ¿ya? Vamos, indicaciones, netamente en crisis asmática, broncoespasmo, sea por asma o COVID. Pasamos, isoproterenol en caso de bradicardia auriculoventricular y la torsada de Pons también, dobutamina, insuficiencia cardíaca congestiva, daño renal, hipertensión. Lo mismo, volvemos a mencionar. Y algo importante también, la ritodrina, ¿no? Como en la amenaza también de parto prematuro. Efectos adversos, ustedes ya lo han leído. A favor, en este caso de la dobutamina, puede llegar a provocar una taquicardia, hipertensión arterial, arritmias y vasodilatación. En cambio que el salbutamol, miren muchachos, incluso puede llegar a provocar hipocalemia. Entonces yo lo uso como también un fármaco hipocalemiano, ¿ya? Que me ayuda a disminuir los niveles de potasio, que muchas veces se encuentran elevados en pacientes con daño renal establecido. ¿Entendido? Entonces el salbutamol no solamente me sirve como broncodilatador, sino también como hipocalemiano. ¿Entendido? Pasamos. ¿Qué más puede llegar a provocar? Lo que ya hemos hablado, ¿no? Arritmias, palpitaciones, taquicardia, que por esa razón no se usa continuamente el salbutamol, ¿sí? Salmeterol, todo lo anterior, pero es más frecuentemente asociado al salbutamol, ¿sí? Este grupo de fármacos siempre va a mejorar y se va a potenciar con el uso de corticoides o antiinflamatorios, ¿sí? Les había dicho, con hidrocortisona, casos de emergencia. Y si ya tengo un paciente asmático establecido desde niño, ya es joven, ya es adulto, casi siempre se quedan tomando prednisona, ¿no? De 2.5 o 5 miligramos asociados a su salmeterol, ¿ya? Entonces, ya vamos a acabar, muchachos. Ok, entonces vamos a descansar un rato porque ahorita vamos a hablar de todo lo que son antagonistas, ¿ya? ¿Qué horas? Doctora, ¿puedo escuchar